Referente, estamos con su programa Orientación Tributaria, siempre aquí cargado de información. Y hoy tenemos un tema muy importante, vamos a hablar de los hidrocarburos. Y para eso aquí tenemos al ingeniero Antonio Herrera, un especialista, persona ocupada en diferentes funciones en el Estado, un técnico a cabal y una persona que sabe del tema. Después de unos cortes comerciales, retornamos con él. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Compromiso de deuda, como decíamos, le van a traer el programa de Orientación Tributaria, los impuestos a los hidrocarburos. Y tenemos aquí a la persona que realmente sabe del tema y sabe dominarlo, que es el ingeniero Antonio Herrera. Herrera, bienvenido aquí a nosotros como siempre. Muy buenas tardes a los amigos que nos ven en Orientación Tributaria. Ramón, Santiago, un placer estar nueva vez aquí con ustedes. Antonio, hablar contigo es hablar con alguien que sabe del tema. Y para eso nosotros queremos decirte, hoy en día se hablan del impuesto a los hidrocarburos, muchos países lo han quitado, lo han dado como prebenda a los ciudadanos y contribuyentes, como quiera llamársele, a los consumidores. Otras compañías que tienen exenciones también se la han quitado porque es una carga enorme, y verso ahora en la crisis que se está viviendo en el mundo, y especialmente en la República Dominicana. ¿Qué tú puedes tratarnos sobre este tema, sobre el impuesto a los hidrocarburos? Te puedo decir, Santiago, que nuestro país tiene precisamente dentro de lo que son los hidrocarburos, de lo que en todo país, lógicamente, que no produce hidrocarburos, que tiene que importarlo todo, en nuestro país hay tremendo paquete, como dice la gente del pueblo, porque en lo que se trata con respecto al consumidor de los hidrocarburos, el mismo país que tiene que importar aproximadamente 54 millones de barriles anuales y con un per cápita aproximado de 5 barriles por persona. Y lógicamente el gobierno ha tenido desde hace muchos años, otros gobiernos, incluso el actual, que sobre el costo del combustible es que ha cargado a la población, porque tiene impuestos directos, y esos impuestos directos son para resolver el problema del déficit que tiene el Banco Central, y con ese déficit lógicamente hay impuestos y está imponiendo un impuesto directo a la población, es lo primero. Pero además de ese impuesto directo a la población, tenemos que lo que es la parte de la población se ve mucho más afectada, producto de la pandemia que ha creado desde el 2020, a finales del 2020 hasta la fecha, más la guerra Rusia-Ucrania, ha traído como consecuencia que una escalada alcista dentro de lo que son los precios de los combustibles. Hecho que ha hecho que el propio gobierno haya prometido a la población en campaña
que iba a mandar una ley para tratar de ver cómo bajaba el costo a la población de lo que son los precios de los hidrocarburos o de los combustibles, en otras palabras. Cosa esta que no se ha podido lograr, y el mes pasado ya el gobierno envía una ley en este mismo mes, una ley que va a procurar cambiar, reformar lo que son el formato o la forma en que le llega el precio del valor del combustible, del galón de combustible a la población. Y en el marco del diálogo propuesto por el propio gobierno, en el CES, ¿no?, se creó una mesa de hidrocarburos, en la cual nosotros, como parte de la Fuerza del Pueblo, pertenecemos con 2 compañeros más, que son el caso del ingeniero Juan Gómez y el ingeniero López, Octavio López. Más nosotros somos los que estamos trabajando, o deberíamos estar trabajando, en lo que es la propuesta, ¿no?, la discusión que debía darse a los fines de ver cómo se solventa y se le llega a la población que el combustible que estamos consumiendo nos llegue a menor costo, porque definitivamente después de esta escalada alcista, quienes más están sufriendo esa escalada alcista somos los de a pie, como dice el pueblo. En otras palabras, lo que son los taxistas, los motoconchistas, las empresas medianas, pequeñas y grandes empresas, directamente están sufriendo lo que es el producto de esa escalada alcista, producto de estos 2 elementos que ha pasado, y desde luego de quizás una no muy buena administración para solventar la crisis. Pero definitivamente el precio de los combustibles en el país es uno de los más altos de Latinoamérica, y cuidado. Por lo que nosotros, incluso como Fuerza del Pueblo, vimos muy bien que el gobierno ya definitivamente se decidiera a someter la ley que va a procurar, o que procuraría, ¿no?, que el combustible le llegue a la población lo más barato posible. Pero lamentablemente no es lo que nosotros hemos visto, porque estudiando el proyecto de ley sometido, estamos viendo que lo que va a pasar, lamentablemente, es que se van a beneficiar los importadores de combustible, y que lamentablemente vamos a seguir nosotros, los consumidores de a pie, siguiendo con los aumentos y con los problemas que se nos vienen encima. Te digo esto, Santiago y Ramón, porque estudiando el nuevo proyecto o la propuesta que envía el gobierno a las cámaras legislativas, vemos que de golpes y porrazos, en vez de ver de qué forma va a bajar o cómo puede paliar, ¿no?, el que el aumento de los combustibles toque directamente a la población, no va a ser así, porque en esa misma fórmula que el PPI, que es el precio de paridad de importación, en vez de disminuir, lo que aparece son 7 ítems más, que en vez de beneficiar a la población, lo que van a beneficiar al importador. En términos objetivos, la realidad que estamos viendo es que lo que va a pasar si se aprobase dicha propuesta que envía el gobierno del presidente Luis Abinader, definitivamente vamos a tener más alza en los combustibles que nosotros consumimos. Hay algo muy importante, y es que en la gestión pasada de la administración, el barril de petróleo llegó a una escala alcista y el precio se mantuvo. Y ahora, en esta administración, y aquí somos técnicos y debemos decir las cosas como son, aquí somos políticos. Entonces, en esta administración, el barril de petróleo no ha subido tanto, pero ha escalado fuertemente la subida en el precio interno. ¿A qué se debe eso? A eso me refería, Santiago, cuando decía que en gestiones anteriores, incluso el barril de petróleo había llegado a 145 el precio, ¿no?, del barril de petróleo.
Sin embargo, las administraciones anteriores, sabiendo que el combustible o los combustibles tocan, ¿no?, transversalmente a todo lo que significa bienes industrializados, la canasta familiar, el transporte, los taxistas, los motoconchistas. Entonces, sabiendo incluso que uno de los elementos que más toca transversalmente es el gasoil y el GLP, entonces las otras administraciones estuvieron manejando, ¿no?, manejando el que asumían el precio, el aumento en la mayoría de veces, y pocas veces se lo pasaban a la población. En esta administración hemos visto que semana tras semana, en la medida que sigue aumentando, entonces se lo pasan a la población. Es verdad que es la ley, pero tú tienes que saber, o usted debe saber, que, como decía anteriormente, si los combustibles tocan transversalmente a todo lo que se mueve en cuanto a desarrollo, en cuanto a canasta familiar, síntesis, de todo. Entonces, manejar o gobernar en abundancia es excelente, pero manejarse y gobernar en crisis, ahí es que realmente tú tienes que demostrar dónde está tu gran capacidad de gobernante y asumir que la población, que fue que te llevó a dirigir los destinos del país, tiene que saber cómo tú vas a impactar directamente a la población. Incluso cuando en la misma propuesta, que no lo decía ahorita, se propone que en vez de semanal, los precios del combustible van a ser variados cada 15 días. Y yo digo, bueno, nos preguntábamos, pero una semana o 15 días, en verdad esto no es no hay un ángulo, no hay la diferencia, no va a haber ningún tipo de beneficio. Yo digo que por el contrario, porque si en el caso de que en esta semana, viernes, para la semana próxima, el viernes próximo, aumenten el combustible, entonces si es 15 días, esta semana más la otra, si la aumentaron, vamos a tener que soportar ese aumento. Pero si bajase en esa misma semana, la otra semana ya por la ley no podrían hacer nada, tendrían que mantener el precio. O sea que al final no creo que eso sea lo que va a beneficiar a la población. Pero repito, dentro de esa reforma que introduce el gobierno, está aumentando en 7 ítems, te repito. El octanaje va a ser afectado. O sea que lo va a pasar casi todo a la población. Entonces, definitivamente, la ley de hidrocarburos, si nosotros fuésemos sinceros, primero tampoco el gobierno dice que va a haber una discrecionalidad, no, lo va a tener el Ministerio de Industria y Comercio, porque va a poder, ¿no?, a discreción, con uno de esos cambios, poder manejar si aumenta o no aumenta. Imagínense si se está dando el problema de que la ley te indica que tiene que subirlo o bajarlo, pero que tú pongas eso en manos de un funcionario a su discrecionalidad. Entonces, estamos hablando de que lo mismo que ofreció el gobierno cuando estábamos en campaña, de que realmente era inadmisible, era inaudito tener un combustible tan caro en República Dominicana, que tan pronto llegáramos lo iban a cambiar. No ha sido así, e incluso la famosa fórmula de Hito está siendo variada en 7 ítems, pero en perjuicio del pueblo dominicano. Ingeniero, el problema es un tanto complejo, porque muy complejo. Estamos hablando de los impuestos a los combustibles, pero recuerdo, hace unos meses escuchaba a un profesional y político muy reputado hablando de una cultura de consumo en cuanto al combustible. Entonces, él decía que nosotros tenemos que hacer un consumo responsable. Ahora bien, si bien es cierto que hay muchas personas que salen en sus vehículos, diríase a quemar combustible, cuando en una casa hay varios vehículos y podrían transportarse con una menor cantidad de vehículos, y en otro caso, si hubiese un transporte público adecuado,
recurrir también al transporte público, dado los costos de los combustibles, pero vemos que por un lado la gente utiliza 2 y 3 vehículos en una misma casa y no hay una alternativa con un transporte adecuado, más un alto costo. Entonces se complejiza el asunto. Sí, Ramón, eso es cierto, pero cuando tú te pones a pensar, esos ejemplos que tú pones de que en una casa existen 3 y 4 vehículos, es verdad que si hubiese un transporte organizado, masivo, entonces lógicamente la población, porque nosotros hemos vivido en otras partes del mundo y vemos que la gente, su vehículo específico, ¿no?, en vez de hacer el trayecto a su trabajo, lo deja en un parqueo próximo a donde está el metro o el tren, ¿no? En nuestro caso, desde que se instaló la primera línea del metro, la instala en el gobierno de Leonel Fernández Reina, compañero presidente de la Fuerza del Pueblo, en verdad aquí no se ha podido concretar, ¿no?, la parte de auxiliar esa primera línea del metro con respecto a lo que son el transporte masivo en bus, ¿no? O sea, para que estas guaguas alimentadoras, porque también hemos tenido problemas con los llamados sindicalistas, que nosotros le llamamos empresarios del transporte. Entonces, cuando nosotros vemos esa situación y vemos que el propio gobierno actualmente está creando unos corredores, ¿no? Ya lo hizo en la Núñez, creo que en la John F. Kennedy, en la Churchill, y en la Charles de Gaulle. En la Charles de Gaulle incluso lo iniciaron, pero los transportistas, ¿no?, los sindicalistas, los empresarios, como yo le llamo, e incluso rompieron los vidrios a 4 o 5 de estos transportes. Pero fíjate cuál es el problema en sí. Cuando no se hace el asunto, o cuando no se hacen las cosas planificadas, sino que obedecen a que de parte mía, de la gente que me rodea, la que me ayudaron a llegar a poder ser el mandatario de la nación, entonces a esos son los que estamos favoreciendo. Porque si nosotros vemos, se dice que el gobierno iba a comprar la chatarra, pero la chatarra están trabajando igual que están haciéndolo los nuevos buses. Entonces tú ves que lo que se quiso conseguir no se ha conseguido, porque ahora tú tienes los combustibles que están consumiendo los buses, pero la propia chatarra están consumiendo. Entonces tú no tienes un plan que te lleve a alimentar, ¿no?, esa línea que lamentablemente ya debimos tener 2 o 3 líneas de esta, ¿no?, porque los gobiernos de Danilo Medina debieron crear las condiciones y este gobierno empezó, pero como ha empezado todo lo que se ha propuesto ejecutar con el paso de la tortuga, porque ofrecemos y se ha ido el tiempo y objetivamente no hemos visto qué se ha hecho. Pero sí hemos visto que en estos corredores, por ejemplo en el de la Núñez o de la Churchill, la gente está al grito, porque ¿qué es lo que han hecho? Estos buses, en vez de cobrar lo que cobraban los vehículos, ahora están cobrando 35 pesos. Y te han dividido la ruta varias veces. Significa que en vez de favorecer a la población, lo que ha hecho es que la está perjudicando. Pero básicamente lo que tú me preguntas, Ramón, con respecto a lo que es, ¿no?, lo que debe hacerse para que realmente sea efectivo, lamentablemente sé, Santiago, que nosotros tenemos que tratar de ser lo más objetivo, lo más técnico posible, pero nosotros sabemos que este gobierno está tratando de hacer la segunda línea y habla de que va a alimentarse con el teleférico, pero el teleférico está en casi un 5, un 2% su construcción, o sea que tú no haces nada con hacer la segunda línea y tú no vas a tener los alimentadores. Es que tenemos que sentar a planificar. Alguien decía que cuando tú organizas, no agoniza. Y la mayoría de veces nosotros lo que hacemos es que agonizamos porque improvisamos todo. Entonces ese es el gran problema que tiene el problema del país. Cuando tú ves esos grandes tapones que se están dando, ¿no?, y no vemos que el gobierno, al contrario, no hemos inventado una ciclovía
que lo único que ha hecho esta ciclovía Accidente. es crear accidentes, pero aparte de los accidentes, es estrechar las maltrechas calles que tenemos Pero ahora que tú hablas y de ciclo- más los tapones. Antonio, tú que eres una persona experta en esto, ¿y quién le llevó a la mente de Carolina Mejía decirle que en una ruta tan transitable como es la Independencia y como es la otra, la Bolívar. la La Bolívar. Bolívar, le va a anular la mitad a un carril, que ahí lo que son 2 carriles, Ahora le va a uno y anular la medio. mitad a un carril? Eso es una mente humana. Los accidentes que yo he visto ahí de ciclistas que ya no corren. Yo vi un señor ahí desbaratarle las 2 piernas, una persona. Vi después otro que tuvo un accidente, desbaratarle un brazo. Pero solamente en la cabeza de una persona cabe ese tipo de, que ya no corren, cabe ese tipo de locura. Por eso te digo, Santiago, que son las medidas que estamos tomando, que yo lo que hago y digo son medidas populistas, porque si nosotros sabemos cuál es el problema y cómo debe hacerse, aquí hay un plan que toma el casco urbano del Gran Santo Domingo, ni siquiera del Distrito Nacional, que es el que se comenzó a ejecutar cuando se instaló el primer gobierno del presidente Leonel Fernández Reina. Hubo una pequeña tregua, ¿no?, que fue en el periodo que gobernó el presidente Hipólito Mejía, porque decía que iba a tapar incluso esos desniveles, le iba a sembrar hoyo, como él dice. esos hoyos, esos desniveles le iba a tapar y le iba a sembrar de plátano y esas cosas, ¿no? Entonces luego, en el 2004, vuelve y se instaura y se crea, ¿no?, todas estas infraestructuras que son las que hoy día, aún a pesar de cómo estamos, que estamos hasta la saciedad, porque lindo es uno decir, yo voy al programa, ¿no?, orientación tributaria, y tengo que estar a las 10 de la mañana. Pero usted tiene que salir mínimo con 2 horas antes, hora y media antes, porque usted no sabe con el tapón que usted se va a encontrar. O sea, viendo los problemas que realmente tiene este país, es que nosotros, y viendo las soluciones que se están dando, es que podemos decir, pero ¿de qué forma? ¿Qué es lo que se está haciendo para resolver los problemas? Ciclovía, cambiar precisamente la forma de girar o de usted de conducir en una vía. La que hoy era una sola vía hacia el sur, cambiarla, eso no es planificar. No. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo. Por eso, Santiago y Ramón, el problema de los combustibles a nosotros nos está golpeando tan directamente. Y hablando de esa golpiza que hoy ya nos da el problema de los combustibles, también en gestiones pasadas, que no cuesta mencionarlas porque estamos hablando así, se ampliaron los tanques de la refinería dominicana de petróleo para mayor almacenamiento. Lo que habían era 4, se llevaron a 7. Y se amplió el abanico que tenía ahí. Ahora bien, después que se cargaron los combustibles de impuestos, y esos impuestos llegaron a afectar mucho a la población, y ahora tú me dices a mí que la vaca se vendía por 5 pesos, en un lenguaje llano y aplatanado. Y ahora la vaca, lo que han hecho es que han matado la vaca, y la carne de 5, de 7, ¿qué le llaman a eso? De mulo, de molleja, de gallina, yo no sé cómo le llaman, pero tiene su nombre. Sí, se está vendiendo a 8, 9 y 10. Es para que la vaca viva, para que la vaca viva, la que tenemos hoy día, cuesta 5 pesos. Cuando ellos la maten con esos 7 ítems, va a costar entonces 15 pesos. Es decir, me están desagregando lo que tengo aquí para entonces ponerme lo otro mucho más caro. Definitivamente eso es lo que nosotros realmente vemos y tememos, porque no es posible que si primero yo oferté que yo iba a variar esa fórmula, ¿no?, que es con la que se calcula los precios de paridad. Antonio, tú que eres un científico, cuando hablamos de fórmula, sabemos que eso fue Ángel López que se lo inventó. Y Ángel López llevó eso ahí y le creyeron eso y pasó. Ahora bien, esto viene en una época política, aquí somos políticos, Campaña. y logra que la población le crea la mentira que él dice. Porque es una mentira, la mentira que dice. Cuando llega ahora, está atemorizado porque dice, no, lo que yo dije no es verdad. Lo que yo dije no se ha podido dar porque hemos subido esto ahora. Y está con la mano atrás, así como dice, levante la mano. Ok. Tú sabes que... Sí. Y le habló esa mentira al pueblo. Ahora bien, esa mentira, tú que sabes de eso, ¿qué significa eso?
Lo que pasa es que la gente del pueblo, nuestro pueblo, dice, no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes precisamente el sartén por el mango, ¿no? Tú tienes que saber cómo utilizarlo, porque si lo tomas del otro lado te va a quemar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablarle a la población, mentirle a la población de algo que realmente lo siente, que le duele, porque no cabe duda, repito, el combustible le da transversalmente a todo lo que se mueve en el país, a toda la cadena. Entonces, pero aparte de eso, ese mismo impuesto directo que los gobiernos han tenido, ¿no?, incrustado en este precio de los combustibles, es lo que nos está en cierta forma salvando, porque lo que es el déficit que tiene el Banco Central de ese impuesto directo es de ahí que se saca para pagar, ¿no? Pero además de eso se paga la deuda externa. El presupuesto de la nación de este año 2022 tiene exactamente los 70.000 millones de pesos que le da de beneficio ese combustible al Estado Dominicano. Entonces yo te pregunto, si tú realmente y sinceramente envías una fórmula o una propuesta para variar esos márgenes de beneficio que el gobierno y todo el sector de los hidrocarburos o de la energía se benefician, tú me dirás, o cómo tú le vas a explicar a la población de dónde tú vas a sacar los recursos que tú vas a deducir o que va a bajar aplicando la supuesta reforma que tú estás diciendo que le va a poner a la ley 112-00. No hay forma. Ahora, el gobierno tampoco ha dicho, si yo le voy a bajar 5 pesos, ¿de dónde lo voy a sacar? Porque yo lo necesito para no pagar la deuda externa, lo necesito para el déficit del Banco Central, etcétera. No lo ha dicho ni lo va a decir. Lo que nosotros entendemos, muy humildemente, podría ser especulación, es que es, como dice nueva vez el pueblo, es que nos están merengueando. Ya, te voy a mandar esto a discusión. Comenzamos con nosotros, nos mandan una invitación como partido Fuerza del Pueblo para que nosotros establezcamos la discusión necesaria para ver la vía de cómo bajar, que no le llega a la población los combustibles tan caros. Y se nos hace una primera invitación de reunión en el CES. No se da, la ponen para otro día, pero tampoco se da. Pero al tercer día o a la semana el gobierno manda la propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos. Lo que estamos viendo es que nos están merengueando. Primero nos dicen que estamos discutiendo, le dicen a la población que está buscando precisamente el consenso de la población, pero en realidad no hace eso, la manda. Lo ha hecho todo con casi todos los 17 puntos que mandó para que se discutieran en el CET. Entonces nosotros decimos, así no, a la población hay que decirle la verdad, a la población hay que tratarlo como lo que somos, quienes te pusimos ahí, pero además de eso, quienes estamos recibiendo el duro golpe de ese escalada alcista, que, repito, nosotros no podemos decir que es solo producto de la mala administración o la mala planificación. Sabemos que la pandemia e incluso el caso de la guerra rusa ha tenido ese problema y nos ha traído a nosotros una demanda, no un aumento, porque nosotros no producimos petróleo, eso es verdad. Pero señores, lo que tú puedes hacer aquí es saber administrarlo. Saber administrar significa coger de aquí y poner aquí, aliviar la carga a los que realmente más están sufriendo. Porque la población no aguanta más los aumentos de los combustibles, pero tampoco aumenta, no aguanta que cuando se subió a un vehículo, a un transporte, donde lo llevaban por 20 pesos, hoy está pagando 35. ¿Y cómo lo soporta? Así no hay es. forma. Y va al colmado o va a los supermercados y lo poco que son los recursos que le están llegando, no puede comprar. Nosotros vimos en estos días una señora que fue con creo que 7 o 8 mil pesos, lo dijo así, voceaba ahí. Pero señores, miren, 2 fundas, lo que yo compraba ayer y me llevaba un carro de
Hoy, con la misma cantidad, la llevo en 2 fundas, pero boceado. Ese es el cambio, bocearon ahí. Lamentablemente todo tiene que deslizarse a la parte política, porque quienes nos gobiernan o nos desgobiernan. Y eso es lo que está pasando con nuestro país. Estamos sufriendo, ¿no?, las improvisaciones de que hoy hago una cosa y ahorita tenga que echarla para atrás. Por eso vemos que estamos cambiando la manera de conducir los destinos de la población, del país, los bienes del pueblo, y lo estamos cambiando a fideicomiso, una palabra famosa que se han hecho en estos últimos 2 años. Vamos en el corte comercial por compromiso. Vamos que evidente, damos un corte comercial y nos damos en breve. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estamos de vuelta a comprar orientación tributaria. Hay mucha información. Aquí ha permanecido algo en el día de hoy, que es este libro que tenemos nosotros aquí encima de la mesa. Y es un libro que tiene bastante información. Y queremos decir a ustedes, observen ese libro que está ahí. Ese libro lo escribió Manuel García Révalo y su esposa, la Francis Pou de García. Son 2 personas bastante letradas. Y quiero decir algo sobre esto. Hablar de Manuel García Révalo es hablar de un oráculo en la República Dominicana. Una persona que sabe, un administrador, un sociólogo, un antropólogo, y su esposa mucho más. Así que ese libro usted debe leerlo, porque aquí usted va a tener la caída de Horacio Vázquez y la interrupción de Trujillo en los informes diplomáticos de 1930. Aquí ustedes van a ver cómo Horacio Vázquez sale del poder y entra a Trujillo y gobierna por 30 años con mano férrea a la República Dominicana. Cuando usted lee un libro escrito por Manuel García Révalo y Francis Pou de García, usted lee una joya, usted lee una información, usted está documentado. Nosotros a ustedes lo invitamos a que lean este libro para que estén bien documentados, pero sobre todo para que vean historia pura, historia buena. Este es un libro que relata, lleva y habla de otros historiadores, y hace no eso, sino que hace en forma como lo que viene a ser un híbrido de lo que es la historia de la caída de Horacio Vázquez hasta la interrupción de Trujillo, completamente contemplada y bien analizada. Así que lo invitamos a que lo busquen en la librería más cercana a usted y que den lecturas a él, porque va a tener una gran información para usted. Y eso quería decirte, Antonio Herrera, es un libro bastante completo, y Ramón, es un libro bastante terminado. Excelente. Amigo televidente, así queríamos decirle y dar esa información a ustedes para que tuvieran a cabalidad. Ramón, Antonio, cuando hablábamos fuera de cámara, conjuntamente con Ramón, decíamos algo muy importante, y es, ¿cuáles son los impuestos que pagan los combustibles de la República Dominicana? Eso es básico, te decía al principio, ¿no? Lo primero, hay un impuesto que es aproximadamente un 34% del valor del galón del combustible, que es el dinero que se toma para el pago, ¿no?, de la deuda externa y de la parte del presupuesto.
tenemos un impuesto también, que es el impuesto que se paga, lo pagamos nosotros cada vez que consumimos un galón de combustible, para el transportista. O sea, el transportista, ¿no? De ahí se saca un dinero donde realmente se le paga al transportista. Ahorita hablabas tú y te refería a las exoneraciones o esas exoneraciones que el gobierno le tiene a una serie de empresas y leyes especiales. Leyes especiales, donde precisamente el gobierno toma de ese dinero del combustible y es lo que con lo que le da esas exoneraciones de los combustibles. Hay empresas incluso generadoras que el gobierno, como parte del incentivo, le exonera una cantidad enorme de combustible e incluso muchas veces hasta sin estar generando. Y ese mismo combustible va a la cadena, ¿no? Se convierte en morbo. Y lo que hacen es que lo venden una con otra. Efectivamente. Entonces, aparte de eso, está el impuesto que se le pone. Nosotros sabemos y le explicamos a la población de que el combustible, principalmente la gasolina, tiene la particularidad, ¿no?, de que cuando el calor le da, pues aumenta de volumen. Entonces, ese volumen también es calculado y a eso también se le pone un porcentaje que también nosotros lo pagamos. Tiene a las distribuidoras... Pero se le pone, pero yo lo cobran como una pérdida eso. Lo cobran como una pérdida, pero realmente quien lo paga somos nosotros. Claro. Porque somos nosotros los que no importa el tiempo. Tú vas a la bomba en la mañana, no hay sol suficiente para que eso suceda. Va y te suple también de combustible al mediodía, a las 2 de la tarde, o sea, cuando el sol está realmente batiendo. O sea, que tú lo compras. Si te venden una cantidad, pero en realidad no te están vendiendo esa cantidad, es menos. O sea, eso también te afecta. Entonces también los mismos distribuidores, esas bombas, ¿no?, también hay un porcentaje que le asiste a ese empresario. O sea que cuando nosotros vemos aproximadamente de los impuestos que se pagan, que no es el que realmente debería ser el costo del galón de combustible, anda alrededor de 39, 47%. Solamente en porcentaje de lo que es los impuestos. Lo demás es realmente la diferencia, que es lo que tú realmente consumes. Ingeniero Herrera. Es una barbaridad. Nosotros nos encontramos con algo interesante que se da en el transporte, porque afecta directamente a la población. Entonces usted decía que se calcula un % para hacérselo llegar a los transportistas. Entiendo que para subsidiar el transporte. Exactamente. Y de hecho, ha habido ciertos reclamos y alguien estaba reclamando hasta que le dieran cierto dinero hasta por el metro. Había alguien reclamando por ahí. He visto en la ruta 1 de la 27 de febrero, ¿no?, circula una ruta de un sindicato de los más conocidos y también circula la ONSA. Entonces, los fines de semana veo escucho más bien a los cobradores de guagua gritar en las avenidas diciendo que a los pasajeros que se suban a precio de ONSA, es decir, bajan el pasaje a 15 pesos, cuando en realidad el pasaje es a 35. Ahora está 35, sí, porque lo han aumentado. Sí, okay, pero ellos de repente el fin de semana cuando no encuentran pasajeros lo bajan a 15. Entonces evidentemente que además de que ellos reciben el subsidio, se están beneficiando del subsidio, es altamente rentable el negocio del transporte. No, y hay empresarios sindicalistas que incluso el gobierno le exonera el combustible. Pero que es peor todavía. Pues no hay que hablar mucho de eso. Aquí somos técnicos. A Juan Ubiere le cubrieron una refinería, una bomba que tenía de aquel lado. Tenía un almacenamiento de... Sí, no, eso era para migrar un pozo petrolero que tenía ahí. Y le cerraron eso en la ecológica. Exactamente. Y por aquí hay gente. Y esto, ¿cómo que llaman? Los combustibles... ¿Cómo que llaman? Paralelo, adyacente, lo que derriten goma, compran aceite. ¿Cómo que llaman a esa gente? Te dice
El empresario de reciclaje. Sí, que compra goma, derrite aceite, busca cosas quemadas y con eso hacen unos combustibles para caldera, que eso es excelente. Y es lo que te digo, el reciclaje Claro. de los materiales Pero de háblame combustión. de esto, Antonio. En la época del gobierno de Joaquín Balaguer, en la época del gobierno de Leonel Fernández y en la época del primer gobierno de Hipólito Mejía, hubo algo que se respetó, que era que el transportista no estaba ligado al distribuidor, que era la bomba. El distribuidor no estaba ligado al importador. Entonces, después dieron licencia para importar, transportar y vender. Dieron licencia para transportar. Aquí se enfermó eso de licencia de combustible, que por ahí están ellas que la venden barata, lo que tú quieras, pero como en ese mercado es tan cerrado que tú no puedes entrar ya, tú tienes problemas. ¿Qué pasó si el transportista, el distribuidor y el importador lo mantenían separado? Y ahora hay un solo que lo hace todo. Por eso que vemos muchos grupos, se han ido los grupos más importantes de aquí en el país, que el grupo más importante, vale mencionarlo, era un grupo de haitianos, la Tesaco, que eran de la ciudad haitiana, ellos. La bomba dominicana fuerte, lo dominaba un grupo de familia haitiana. Ahora bien, lo importante de eso es que yo a ellos llegué a trabajarle. Lo importante de eso es lo siguiente: si Balaguer la tuvo a ella dividida y se mantuvieran así vida, ¿por qué ahora hay licencias por ahí en la calle que la venden a vaca muerta, eso por lo que tú quieras, porque no puede entrar nadie? Ya hay como 4 grupos que se han marcado fuertemente lo que es combustible aquí en el país y le han dado esa garantía. Tú que sabes eso, explica eso a la población. Pero no es casual, y es bueno que tú me hayas hecho esa pregunta, no es casual que nosotros estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en lo que es la parte del transporte, de los combustibles inclusive, pero básicamente del transporte, es que la iglesia está en manos de Lutero. No es casual que nosotros veamos, por ejemplo, quién está dirigiendo Intran, quién está dirigiendo precisamente lo que es todo lo referente a la parte del transporte general aquí en el país. Es un sindicalista o un empresario del transporte. Por eso nosotros vemos que estos corredores que se han hecho a nivel del distrito y ahora pasó a Santo Domingo Este, es precisamente porque la competencia que existe, cuando usted le pone a manillar o a dirigir la iglesia a Lutero, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, estamos trabajando sobre la base de que quien debía defenderme, que es el gobierno dominicano, que es el Poder Ejecutivo, dentro de lo que son sus funcionarios, están dirigiendo las partes neurálgicas de nuestro país. Por eso tú ves que cuando sacan las guaguas, porque debemos decirle a la población que hay algo que nos está preocupando extremadamente, y es que las guaguas onza que han llegado y vinieron a paliar, ¿no?, importante en lo que es la economía del pueblo dominicano, del que usa el transporte colectivo, la están sacando del mercado, o sea, la están sacando. Donde quiera que se instala un corredor de esto nuevo, sacan la onza. O sea, por Dios, entonces no se supone que lo que estamos haciendo es tratando de masificar, ¿no?, lo que es el transporte colectivo. Entonces, ¿cómo es que tú ahora se lo estás poniendo en la mano de lo que normalmente el pueblo dice que son los dueños de la calle, los dueños del país, que son los sindicalistas? Entonces, por ahí es que anda el asunto. Están haciendo con esta mano una cosa, pero con esta la desbaratan. Cuando tú ves que Antonio Marte es el dueño precisamente del corredor, las guaguas que tú ves allí son de Antonio Marte. Son los sindicalistas a los que se le están dando estos corredores, o sea, lo están privatizando, que ese es el problema que está pasando aquí en el país. Van a sacar la onza definitivamente, si el pueblo no se pone atento, no está observando esto. El objetivo es privatizar el transporte definitivamente. Ingeniero, al sector privado. Cabe señalar que precisamente la onza surge producto de que el expresidente Fernández, en su primera gestión de gobierno, tuvo la intención de colectivizar el transporte, porque debo decir que originalmente la primera ruta de onza la diseñó el sector privado, y dada la factibilidad, entonces
se entendió que lo correcto era que el Estado asumiera esa ruta y precisamente el presidente Fernández asume la ONSA y la crea, efectivamente. Sí, recordémonos aquella guagua banderita, ¿no? Que estaban pintadas prácticamente, que se le llamó banderita, también era parte de esa motivación de colectivizar definitivamente el transporte, porque en todos los países del mundo que comienzan a desarrollarse y se desarrollan, el transporte para que sea ideal, idóneo, que sea efectivo y evite estos entaponamientos, que antes nosotros hablábamos de las horas pico, pero ya en el país no hay hora pico. Usted sale de aquel lado y tiene que salir más o menos a las 5:30, a las 6 de la mañana, para usted poder estar aquí a las 8, porque si usted dura un poquito de aquel lado, los entaponamientos no le dejan salir. Entonces, vemos que con el ciclovía, con estos corredores, se está queriéndole decir a la población que se está haciendo algo para colectivizar el transporte, pero la realidad es que se está pasando este transporte a lo que es el sector privado. Pero tú hablas, Antonio, del transporte y tú no sabes lo peligroso que esos corredores, y te voy a explicar en qué sentido. El corredor que está en la Churchill ahora mismo tiene a la población aquí en el vilo de la trapa. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Cuando funcionaba la onza y carro de concho, el transporte duraba y amanecía ahí en la Churchill, que todo el que llegaba a la intermediación de la lotería, la CDE, ahora CDE, y registro de título del Tribunal de Tierra, esa cuadra de la feria, encontraba un carro haciendo turno para llevarlo a la Kennedy con Churchill. Hoy en día, después de las 10, tú no encuentras ese carro ahí. No. Tienes que arriesgarte a coger a cualquiera que esté ahí, sin que esté en ruta, para poderte llevar, porque las guaguas no están funcionando a esa hora. No, porque tiene un horario. Yo que vengo a las 5 de la mañana, que voy a trabajar, como muchos nosotros hacemos, que vamos a trabajar a las 5 de la mañana, ¿cómo yo cojo ese carro que está ahí? Yo no puedo coger el carro porque no puede, porque la policía ahí no se lo permite, y si se va lleno de gente, lo paran por ahí y le desmontan los pasajeros. Ahora, yo le pregunto a los científicos, que son científicos, si hacen esto, por lo menos, lleven eso hasta las 12 de la noche y que salgan a las 4 de la mañana a trabajar. Porque lo contrario, ¿con qué fin de que se hace? Es con el fin de que está trabajando o está andando, no es que está delinquiendo, tenga un transporte seguro. Y entonces, ¿para qué, como tú dices, desbaratamos lo que vamos a hacer, lo que está hecho, lo hacemos con los pies? Ahora, el error más grande, y aquí somos técnicos, debo decirlo, es desmontar una estructura que está hecha para montar un silogismo mental que yo tenga. Y ahí no se puede llegar. Y a esa parte se puede llegar. Y viéndolo desde ese ángulo, y el tiempo del técnico es bastante corto, ¿qué tú le puedes decir a la población dominicana en una síntesis apretada, Antonio Herrera, sobre lo que es el costo de los combustibles en la República Dominicana versus lo que es el bienestar social? Bueno, yo le puedo pedir a la población que definitivamente son los que directamente la clase media, el pobre que no le alcanza. Si antes no le alcanzaba los pocos recursos que le llegaba, hoy día mucho menos. Entonces, lo que sí le puedo pedir, ya este pueblo en todo su trayecto y su historia de pueblo democrático ha demostrado que cada vez que tiene necesidad de salir, ¿no?, a protestar o a hacer que sus derechos le sean de bienestar y que le sean ajustados. Y yo lo que pido es que sean un poquito más acuciosos, que vean que definitivamente por donde nos están queriendo llevar de privatizarlo todo, pasarlo todo al sector privado, desde el agua, la luz, la energía, etcétera, etcétera. Y como vemos, ¿no?, ya en este trimestre hay un 9% más, ¿no?, que debemos pagar del consumo de la energía, porque eso es lo que está pasando. Tenemos que ser lo suficientemente coherente y ver, entender hacia dónde nos llevan y hacer los pronunciamientos y llevar nuestra voz de alerta a que nos están privatizando la onza, no quieren privatizar el agua, no quieren privatizar la energía, es todo que se lo quiere pasarse al sector privado. Y nosotros no es que estamos en contra del sector privado, del empresario. Al contrario, queremos que el empresario
se dominicanice e invierta más en su país para que nosotros podamos dejar el subdesarrollo y que ese enorme caudal de desempleados que existe en el país disminuya. Pero definitivamente tenemos que estar atentos de qué es lo que está pasando hoy día en nuestro país con lo que nos están gobernando. A un televidente, como que todo el tiempo en técnico es completamente corto. Antonio, te damos las gracias por haber estado con nosotros aquí una vez más, de parte de Ramón, coproductor, y Santiago García Jiménez, y así siempre como en tu casa. Muchas gracias, definitivamente me siento a gusto, porque definitivamente estamos tratando de aportar lo poquito que sabemos. Claro. A un televidente, así le damos las gracias a ustedes y que la pasen todo bien en sus hogares. Muchas gracias. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com.